Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo episodio de su canal Un Baúl de Historias. En esta ocasión les hemos traído un impactante relato que estoy seguro los dejará asombrados, el cual comienza así. Euler, desde que tenía uso de razón, había vivido en un pequeño sótano rodeado de suciedad, objetos dañados y antiguas cajas con nada más que una vieja colchoneta y unas mantas roídas para dormir. Aunque la lujosa mansión en la que había trabajado prácticamente desde que pudo andar solo, los demás empleados de servicio tenían habitaciones con camas decentes y hasta su propio baño. La señora de la casa, quien parecía odiarlo, jamás le había permitido instalarse en ninguna de estas y de hecho ni siquiera le pagaba, pues decía que con haberlo alimentado desde que era un bebé ya era pago suficiente y más bien estaba en deuda con ella por seguirlo albergando en su propiedad luego de tanto tiempo. Doña Isaura era una mujer despiadada, quien solía querer limpiar su imagen rezando casi a diario en la iglesia y asistiendo a misa, quien además se mostraba ante la alta sociedad como una dama llena de moral cuyas costumbres ejemplares debían ser sin duda un modelo a seguir. Aquella fachada se derrumbaba por completo en el interior de su mansión, donde sus empleados y todos aquellos a quienes consideraba inferiores a ella eran tratados con desprecio, mientras que al mismo tiempo eran testigos de las atrocidades que ésta era capaz de hacer con tal de mantener su riqueza y poder intactos. Luego de que el noble don Eulalio falleciera apenas un año después de casarse con ella, al no tener hijos propios ni haber dejado testamento, ella fue quien heredó todas sus propiedades y la gran red de supermercados internacional de la que era dueño. Apenas un día después de su funeral, ella y sus dos hijas tomaron posesión de todo lo que ahora le correspondía y de inmediato comenzaron a modificarlo todo sin importarle que con ello estaban destruyendo los más atesorados recuerdos del difunto y la esencia que todas las generaciones de su familia habían impregnado en todo aquello que con décadas de esfuerzo habían logrado conseguir. Euler, al no tener familia ni dinero, ni tan siquiera saber leer o escribir, ya que Isaura nunca lo dejó asistir a ninguna escuela, no tenía más opción que tolerar sus constantes insultos y desplantes y cumplir con las arduas labores que le encomendaban, para así asegurarse siempre un plato de comida con que subsistir. Desde limpiar y pintar la fachada entera de la extensa mansión, hasta ir a una lejana montaña con los pies desnudos a recolectar frutos frescos para satisfacer los inacabables caprichos de Sara y Valentina, eran parte de la lista diaria de tareas que éste debía cumplir, aunque a veces pensaba en protestar y exigir que al menos se le dejara tener un día libre y dormir en un lugar decente. Recordaba que las pocas veces que lo había hecho, había tenido que aguantar hambre y sed hasta casi desfallecer, así que se abstenía de hacerlo. Un día, una inesperada visita llegó a la mansión y doña Isaura, quien por primera vez lucía muy nerviosa, le exigió que se mantuviera alejado de los ojos de la refinada mujer que había venido con su sirvienta hasta que ésta culminara su estadía en la vivienda. Él, quien para entonces era un adolescente de unos 17 años, a pesar de resultarle bastante extraño, acató sus órdenes y se mantuvo escondido hasta que una increíble casualidad hizo que se cruzara con la muchacha que acompañaba a la misteriosa anciana, quien resultó ser una prima lejana del difunto don Eulalio. Mientras él se daba una vuelta por el jardín en una calurosa noche para tomar un poco de aire fresco. Ambos quedaron flechados desde el primer momento, así que desde ese día comenzaron a verse a escondidas por los rincones de la mansión, incapaces de doblegarse ante las exigencias de sus jóvenes corazones enamorados. Un día,
en el que estuvieron a punto de ser descubiertos, la pareja de tórtolos echó a correr y acabaron ocultándose en el sótano donde Euler solía dormir. Estando allí dentro, la joven muchacha no pudo evitar sentirse consternada al ver las condiciones en las que el pobre muchacho era obligado a vivir. «¿Y qué es eso que tienes escondido bajo esa manta?», le preguntó su enamorada al fijarse en un pequeño bulto que se hallaba en el suelo cubierto por telas. «Es algo que encontré enterrado en el patio trasero hace mucho tiempo y me pareció tan bonito que decidí conservarlo como una especie de tesoro», le respondió, develando un hermoso cofre de madera que en su interior contenía una serie de cartas que parecían ser escritas por la misma persona. «No sé leer, así que no entiendo ni una sola palabra de lo que dicen, pero estoy seguro que ha de ser algo muy importante como para que alguien haya decidido enterrarlas». «Pues yo sí sé leer, así que descubramos si esto es realmente un auténtico tesoro o solo es un montón de papel que has guardado en vano». Tras leer en voz alta el contenido de los sobres, Eulalio y su novia quedaron estupefactos al descubrir una sorprendente verdad que había yacido oculta durante casi 2 décadas. Aquellas cartas habían sido escritas por una mujer con la que don Eulalio mantuvo un fugaz romance durante unas vacaciones de verano en una isla paradisíaca poco antes de conocer a doña Isaura. En las misivas, ésta le informaba que aquella aventura había dejado como fruto un bebé que crecía en su vientre y estaba a punto de nacer. En las siguientes cartas, ésta le preguntaba por qué no respondía y le explicaba que, pese a ser una simple camarera, ella no estaba interesada en su dinero y lo único que quería era que su hijo pudiese conocer a su padre y convivir con él. A la única que no le convenía la existencia de un heredero era a Isaura, por lo que dedujeron que ella era quien las había enterrado y seguramente jamás había permitido que su marido las leyera. «¿Dónde estarán esa mujer y su hijo ahora? Él es el verdadero dueño de todo esto», le dijo la muchacha a Euler. Ambos decidieron develar su hallazgo a la prima lejana del difunto, quien se encargó de contratar a un investigador privado que esclareciera todo el asunto. Cuando éste sacó la verdad a la luz, la anciana y su empleada regresaron a la gran mansión y luego de echar a Isaura y sus hijas a la calle, sin dejarlas llevarse absolutamente nada de lo que había allí dentro, llamaron a Euler y le contaron su todavía más impactante revelación. Aquel bebé del que hablaban esas cartas era nada más y nada menos que él mismo. Isaura, al leer esas cartas, las ocultó de su marido y cuando éste murió, desesperada porque aquella mujer apareciera y se quedara con todo lo que ella tanto había deseado, envió a un sujeto a que secuestrara al pequeño y al no tener el valor de deshacerse de él, se aseguró de mantenerlo encerrado en la mansión, siendo víctima de su odio para así evitar que nadie supiera la verdad acerca de él. Tras ser nombrado único y legítimo heredero de todo lo que había dejado su padre, Euler quiso hacer todo lo posible por reencontrarse con su madre y recuperar el tiempo que habían perdido por culpa de la maldad de Isaura. Aunque le tomó años, finalmente lo logró. Luego de años de vivir entre el sucio, privado del calor de una familia y las condiciones más básicas, Euler no solo tenía una cama enorme y esponjosa y una de las fortunas más grandes del país, sino que también pudo saber lo maravilloso que se sentía ser amado por su verdadera madre, que casi se desmayó de emoción al poder apretarlo entre sus brazos después de haber creído que nunca más volvería a verlo. Actualmente, ambos viven en la mansión y junto a ella, como la anciana prima de su padre y Roxana, la joven muchacha que ahora era su prometida, lo han apoyado para que pueda llevar las riendas de la red de supermercados al tiempo en que nivela sus estudios
para poder asistir a la universidad y convertirse en todo un profesional como tanto lo había soñado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta historia y que antes de irse nos regalen un like y nos dejen saber su opinión en la sección de comentarios. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seas siempre el primero en enterarte en cuando subamos nuevo contenido. Les narró Gustavo Hernández. Me despido hasta una próxima emisión.